Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando y viendo en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, que también nos siguen por Spotify, es hora de abrir la verja de este pequeño jardín. Estoy aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca, a un costado del jardín. Se escucha el sonido de los pájaros en el sector precordillerano. Y ustedes saben que a mí me encantan los cuentos. De hecho, todas las noches a mis niños les leo cuentos clásicos. Y hay un cuento maravilloso que quiero compartir con ustedes o recordar juntos. Un cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Este cuento, que fue publicado en el año 1837, el mismo año en que Andersen escribía La Sirenita, está inspirada en una historia de la España medieval a partir de un rey moro, y Andersen hizo la adaptación. Pero lo interesante es que en este cuento se descubren las triquiñuelas de los timadores que están cerca del poder y la necedad o la tontería del que tiene el poder, el emperador, que sigue lo que le dicen sus asesores o sus súbditos. Bueno, esto parte porque este era un emperador muy aficionado a los trajes nuevos y elegantes. Era capaz, dice Andersen, de gastarse toda la fortuna con tal de ir bien vestido. No se preocupaba ni por sus tropas, ni por el teatro, no le gustaba dar paseos por el bosque, solamente le gustaba lucir trajes nuevos. Y resulta que alguien le ofrece un traje espectacular, extraordinario, fantástico. Estos son unos rufianes, unos mentirosos, ¿no? Que en realidad nunca fabrican, nunca hacen, nunca preparan este traje, no son sastres, no son nada. Pero el emperador, llevado por la ilusión de recibir este traje magnífico, va a probárselo. Y resulta que no había nada. Y se lo ponen, ¿no? Y le dicen los funcionarios, o sea, los asesores, hoy día diríamos los operadores al emperador: ¿no es admirable? Observe, vuestra majestad, qué dibujos, qué colores. Y el emperador pensaba dentro de sí mismo: ¿cómo si no veo nada? Es horrible. ¿Seré tonto? ¿Seré que no merezco ser emperador? Y dice: oh, es muy bella. Y ahí se empieza a fraguar la gran mentira, que termina en que el emperador va a desfilar por las calles de la ciudad completamente desnudo. Y todos se suman al coro de alabanza de este traje inexistente de este emperador engañado. Salvo una persona. Irrumpe en el cuento. Un niño que grita entre la multitud: pero si no lleva nada, dice el niño, no lleva nada encima, no lleva nada. Y el pueblo empieza a decir la verdad, seguido y estimulado por el ejemplo de este niño, valiente e ingenuo al mismo tiempo, y empieza a gritar: no lleva ningún traje. ¿A qué viene este cuento a esta hora de la tarde? Tiene que ver con la conversación que vamos a tener con Joseph Ramos, un amigo ya de este jardín, académico de la Universidad de Chile, ex decano de su Facultad de Economía y Negocios, recientemente nombrado miembro de la Comisión para la Recuperación de la Economía, quien está sembrando la duda sobre este traje, al parecer populista, de las ayudas y los bonos mal repartidos, del dinero fiscal mal pensado. Y ha generado todo un debate tremendamente interesante y parecía ser casi la única voz, la voz disidente, la voz del niño en medio de la multitud, mientras todos dicen, todos los candidatos, los emperadores, desde Jasna Proboste hasta Gabriel Boric: vamos al cuarto retiro, más IFE, todo el tiempo que sea posible. O sea, esos son los trajes nuevos del emperador.
Y un economista serio empieza a poner en duda aquello que tiene que ver, evidentemente, al parecer, se lo vamos a preguntar, con una suerte de oleada o tentación populista. Querido Joseph, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en el jardín. Bueno, gustos míos, sobre todo escuchar tu presentación. Mucho mejor de la que va a ser la mía. A ver, yo la usé porque tú hablaste en una declaración que te leí, hablaste del el traje del reyesito, algo así, ¿no? No, dije, no será este el momento para decir que el rey en este caso es el consenso entre oposición y gobierno respecto al IFE, que está pilucho, usé la frase más chilena, que está pilucho. Y efectivamente, yendo al grano, yo siento que, bueno, déjame dejar claro una cosa, no cabe duda que hay mucha gente que sigue sufriendo económicamente por la pandemia. Y esa gente sí requieren ayuda. El IFE, primer lugar, sin lugar a dudas, el 1.000.000 de personas más o menos que no están trabajando, que estaban trabajando un año atrás, que no pueden trabajar por la pandemia. Y en segundo lugar, pero eso no 7,5 millones, que es lo que están recibiendo el IFE, es uno. Pero en segundo lugar, hay muchas personas que están trabajando, pero cuyos ingresos han caído significativamente. Y ahí uno quiere suplir la diferencia entre lo que están ganando y lo que estaban ganando. Yo estimo que en total hay 1 millón en cada categoría y más o menos un IFE de $1.000 millones es lo que se necesita, no 3.000. La primera cosa que me llama la atención es que no he escuchado a nadie decir, el gobierno de oposición, cuánto es la pérdida de ingresos que se quiere suplir. El monto, nadie no lo ha estimado. Segundo lugar, debo hacer excepción al Banco Central en un momento dado, pero bueno. Y en segundo lugar, si tengo razón, y creo que la tengo, más o menos en esos números, estamos malgastando de esos 3.000, estamos dando 2.000 de más al mes. Nadie sabe, ni tú ni yo, qué es 1.000 millones o 2.000 millones de dólares. Pero lo puedo poner él. 2.000 millones de dólares permitiría construir 50.000 viviendas. El ahorro de un mes. En mes y medio terminarías con los campamentos, con viviendas. 2.000 millones de dólares permitiría construir 8 hospitales, el ahorro de un mes de IFE. Ahora se acaba de extender 2. Hay algunos que creen que se debería extender también a diciembre. Es más, que septiembre debería subirse. Y por supuesto, y el cuarto retiro. Entonces, siento que Chile no es un país tan rico que puede darse esos gustos cuando hay necesidades sociales apremiantes. Entonces, 2.000 millones hemos perdido el sentido de proporción, en mi opinión. Joseph, se ha hablado mucho del populismo, el populismo en política, pero aquí ya es populismo instalado, es decir, populismo transversal, ya no ni siquiera de izquierda o de derecha. Es decir, esto es una política absolutamente populista que además parte, por lo que tú estás explicando, de un trabajo no hecho, o sea, de un estudio que no se ha hecho, de no estudiar efectivamente dónde habría que focalizar el gasto. Es decir, estamos en el corazón del populismo. Tú excluyes de ahí al Banco Central, que sería casi como la última reserva de no populismo hoy día en Chile. Efectivamente, el Banco Central, de hecho, Cristian, el presidente del Banco Central en abril fue invitado por el Parlamento a hacer una presentación respecto al tercer retiro. Y él indicó que las ayudas ya recibidas en el primer trimestre del año eran superiores a la caída de ingresos sufrida. Y por consiguiente que el tercer retiro por ningún motivo se debería hacer. Bueno, a él hizo caso. Y vino después este IFE de junio a septiembre y ahora esta extensión. Yo creo que, o sea, yo entiendo, esto es un periodo electoral
ningún político quiere ser el malo de la película y decir que él fue o él quiere reducir el IFE o reducirlo a lo que la gente, al ingreso que tenían de antes. Nadie quiere ser el malo de la película. Entonces, yo pienso que el que gane la presidencia va a querer que Sebastián Piñera ponga fin al IFE. Claro, pero tampoco... Piñera correrá el costo político de hacerlo y el nuevo presidente no dispondrá recursos para hacer las cosas, atender las necesidades sociales. Ahí estamos con un problema, que el emperador Piñera, si podemos llamarlo emperador porque está bien debilitado en realidad, obviamente que después de todo lo que ha sufrido, digamos, como desgaste de imagen pública, no va a querer despedirse del poder con un odio ya más acrecentado del que ya suma sobre su persona. En segundo lugar, hay un candidato en la centro derecha que está pidiendo que no se quite el IFE porque obviamente que se lo van a ir a cobrar a él en los debates. Bueno, y así estamos en este verdadero carnaval, es decir, nadie va a asumir, salvo no un niño viejo, porque los viejos son niños, son sabios. Tú dijiste, soy viejo economista y no político, lo que te permite emitir este juicio con independencia y libertad. Te quería preguntar, Joseph, ¿has podido hablar con gente de los distintos comandos? ¿Has tenido alguna interlocución? Imagino que te mueves en un mundo de economistas. Yo he recibido... Yo he recibido comentarios positivos de un buen número de economistas. Todos diciendo, es cierto. Pero la opinión técnica en este momento no vale. O sea, la opinión del presidente del Banco Central frente al tercer retiro, invitado al Parlamento, donde documenta, y el Parlamento hizo caso omiso. A todo esto, el rey, quiero dejar en claro, no Piñera, el rey es el consenso. El consenso es el rey que está desnudo, porque ese consenso, a mi modo de ver, se basa en virtualmente nada. Entonces, solo para dejar ese punto en claro. Estoy conversando con Joseph Ramos, economista, destacado economista académico de la Universidad de Chile, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios. Joseph Ramos está en esta especie de casi de cruzada personal, de tratar de instalar elementos serios en el debate, en la conversación. A ver, las consecuencias de esto son varias. Tú señalaste ya una, es decir, que una parte de ese gasto que podría focalizarse, por ejemplo, no sé, en extenderse a las cunas, en aumentar vivienda, en varias cosas que son tremendamente urgentes hoy día, están cayendo, digamos, están siendo llevados, es plata que se está tirando casi al aire, por decirlo así, desde un helicóptero, ¿no es cierto?, sobre la selva. Pero también pareciera que esto va a tener, tú no nos podrías explicar, esto podría tener un efecto, o está teniendo ya un efecto en el sobrecalentamiento de la economía. Y me gustaría eso es otra indicación. Las ventas, el gasto del consumidor es claramente indicativo que esto no es una economía donde a la gente le falta plata. Por algo la inflación ya a 12 meses es 4,5%, 4,6%, o sea, fuera del rango del Banco Central. Y esto era antes de la extensión del IFE y antes si es que se fuera a hacer un cuarto retiro. Pero a mí, el que sea inflacionario es negativo, por supuesto, pero la crítica mayor que yo hago no es esa, o que aumente la deuda pública, tampoco es eso, que es un problema. El problema principal es simplemente que habiendo necesidades sociales que no estamos atendiendo, estamos malgastando al menos $2,000 millones al mes. Eso es una cifra enorme. El gasto del Ministerio de Vivienda en viviendas este año fue $2,600 millones para el año entero. Eso es uno de los gastos más altos de los últimos años. Y el IFE de un mes es más que eso. Ahora, nadie pestañea. Y eso es lo que criticaba. Nadie pestañea y eso es preocupante, Joseph. Es decir, es preocupante. Es decir, yo creo que hace años atrás o décadas atrás me parece que hubieran pestañeado muchos más, hubieran levantado muchos más voces, se habrían levantado aparte de la tuya. Pero la pregunta es lo siguiente. A ver, esto de entregar así un bono a mucha gente, digamos, sin hacer un estudio previo, sin discriminar, sin distinguir, etcétera.
¿Obedece a que no hay instrumentos para lograr esa precisión, que el Estado no dispone? Porque siempre se criticó las primeras ayudas del gobierno de Piñera, que llegaron tarde, que no llegaron por una serie de trabas burocráticas, porque no había mecanismo para identificar. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? Bueno, hay algo de verdad en eso. O sea, en primer lugar, ninguna política pública es perfecta. Llega solo a los más necesitados. Uno tiene que tener reglas para el promedio, para la gran mayoría. Y efectivamente, en el 2020, el gobierno en eso pecó de corto. Pero para justificarlo, pero aplicarlo también. En el 2020, en marzo del 2020, cuando estalló la pandemia, nadie sabía que esto iba a durar año y medio. También se creía que podría ser 3 meses, 4 meses, ese tipo de cosas, algo corto. Pero también se ha creado la idea de que las ayudas en el 2020 fueron pésimas. Bueno, resulta que el Banco Central estima que la pérdida de ingresos fue cubierto en un 80% por las ayudas del año pasado. Esto, Marcel, en su presentación de abril del 2021, hace esa estimación sobre el 2020, no el 80%. Por supuesto, hay personas que no lo pudieron en absoluto y hay personas que recibieron que no lo necesitaban, porque todo es imperfecto en este mundo. Pero no era tan malo como se dice. Se tenían que ampliar esos efectivos, pero se hizo y se extendió demasiado. Ese es mi punto. O sea, 7,5 millones de personas. O sea, por empezar, todos los empleados públicos no han sufrido ninguna caída en su ingreso. Los pensionados no han sufrido ninguna caída en su ingreso. Serán pensiones miserables, pero la pandemia no los empeoró. El INE dice que el asalariado típico en Chile está ganando más que antes de la pandemia. Ahora, no digo en el 2020, ahora. Entonces, creo que a tu pregunta, efectivamente en el 2020 hubo aprendizaje y se puede criticar, pero no fue tan malo como se dice. 80% de la pérdida fue cubierto. Y si uno agrega los retiros, se sobrecubrieron, ¿no? Ahora te quería hacer una pregunta, Joseph, porque si hay personas que están recibiendo un dinero que no necesitaban y que lo van a recibir por varios meses, que además suman el retiro, son como anestesias, ¿no es cierto?, que generan una sensación, también una sensación eufórica, me imagino, que lleva a consumir, a meterse a los malls, a ir a comprar más cosas que es legítimo, pero que aumenta ese consumo, que uno lo ve aparentemente en la calle. Ojalá una parte de eso fuera el ahorro, no sé, pero no va generando, no tiene un peligro en el sentido de generar un acostumbramiento, que cuando tú le quites eso, esa parte la gente va a decir, no, pero si esto me pertenecía y era justo que yo lo recibiera. Es decir, puede generar ahí un efecto distorsionador, ¿o no? Sí, podría ser. Felizmente, la gente son más culta de lo que uno cree. Buena parte de lo que se retiró en los retiros, porque los retiros de la AFP, eso sí que es montones. Los 3 retiros son 50,000 millones de dólares. O sea, eso es enorme cantidad. Esa es la tercera parte de los ingresos laborales total de un año, los 3 retiros. Pero la gente no gastó toda esa plata. Muchos han guardado esa plata o la han invertido. ¿En qué? Pagar deuda. Eso como una buena inversión. Lo han invertido en la bolsa, en una APB. O sea, o tal vez han mejorado su casa, que es una inversión. No es que fueron y le dieron una fiesta de matrimonio a su hija, bueno, que además por los aforos no podría darlo. Sí. Entonces, ahora, hay gente, y además yo creo que todo chileno, la gran mayoría de los chilenos saben que esto no va a durar. Entonces, hay algunos que van a seguir el camino tuyo, que es plata fácil y lo proyectan para siempre, y eso van a tener un duro golpe. O sea, va a ser la paradoja que terminada la pandemia van a terminar ganando menos ingresos que lo que ganaban durante la pandemia. Oye, Joseph, a ver, ¿cómo te explicas tú que hayamos llegado a este punto? Es decir, esto revela, desde la mirada mía, no de experto desde afuera, una suerte de decadencia, porque me imagino que en el gobierno hay gente experta, hay buenos economistas, uno debería pensar que en el Parlamento hay asesores que también saben, economistas que saben, entonces hay una decadencia aquí.
una decadencia que es muy parecida, y tú muy bien lo graficaste a lo del cuento. O sea, todos saben, muchos saben que esto no es lo correcto, que esto no es bueno, que esto no está bien hecho, pero sin embargo siguen diciendo públicamente que es bueno. Bueno, hay una decadencia, es decir... Sí, sí. Bueno, pero déjame poner una tona, algo de positivo. Este es un país que ha podido hacer todas estas cosas porque tenía ahorros al cual podía echar mano, y debido a que estaba muy poco endeudado precisamente a la responsabilidad fiscal de los 30 años anteriores, está en condiciones de endeudarse para estas cosas. Teníamos esa responsabilidad fiscal. La nota positiva es que este es un país donde los candidatos presidenciales de izquierda a derecha, todos no solo dicen las cosas que van a hacer, sino también anuncian cuánto tienen que aumentar la tributación para financiarlo. En otros países simplemente hablan de las cosas buenas que van a hacer y nada sobre tributación. Entonces, hay algo positivo. Ahora, lo que hay de populismo, creo yo, en muchas de las propuestas tributarias, es que en general el aumento recae sobre grupos muy minúsculos, que no toca a la mayoría de la población. Va a ser los súper ricos y las grandes mineras. Entonces, yo siempre cito, yo casi el año pasado estaba ganando mucho menos de lo normal porque estaba en vía de jubilación, gané como $1 millón al mes. Hice mi global complementario y descubrí que el impuesto de ganar $1 millón al mes, todo esto, $1 millón al mes ya está en el 20% más alto de la población en Chile. El impuesto es $10,000 al mes, 1%. Eso es bajísimo. O sea, obviamente los súper ricos tienen que pagar muchísimo más que los ricos más que los acomodados más que los profesionales, pero también incluso los que ganamos $1 millón tenemos que pagar más. Y eso queda de populismo. Entiendo yo eso, que muchos países que se toman como ejemplo, no sé cuáles, pero países nórdicos, la gente paga impuestos, la gente dice, yo pago, todos pagan un impuesto de alguna manera proporcional, evidentemente, pero todos participan, ¿no es cierto?, de esta tributación para permitir que hayan servicios públicos de calidad, salud de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, no todos, o sea, en todo país hay un umbral mínimo de ingresos que queda excluido. Evidente. A lo que voy es que yo creo que probablemente todas las tasas marginales deben de subir, mucho más los de más alto ingreso, sin duda. Pero creo que es también algo de populismo que nuestros candidatos presidenciales, si bien no gastan sin tributar, sin al menos proponer propuestas, las propuestas que proponen siempre recaen sobre muy poquita gente, con lo cual todo el mundo está feliz, que se gaste más y yo no pago. ¿Y qué va a pasar? Imaginemos que el próximo presidente de la República, si continuamos y extendemos el IFE, no sé, hasta diciembre, después se le ocurre enero, febrero, marzo, el presidente que asuma, ¿con quién se va a encontrar? El ministro de Hacienda. Yo pienso el sueño del presidente que asuma es que Sebastián Piñera, pasado diciembre, pasado la elección, no propone más IFE, y los parlamentarios que ya están elegidos tampoco van a presionar por eso, porque quieren que su gobierno tenga recursos, porque si se los gasta en el IFE, quedan menos recursos para todas las cosas positivas que quieren hacer. Así que yo creo que va a morir, en diciembre. O sea, si Sebastián Piñera quisiera ser Maduro, lo extendería hasta marzo, si es que el presidente elegido es de la otra coalición, para que él tenga que absorber los costos. Claro, bueno, lo vas a ver en noviembre. Tiene todavía la posibilidad de darse ese gustito, pero es dramático. Yo no quiero ser idealista ni purista, entiendo que la realidad política es así, que la política a veces es así, no quiero idealizarla, pero es dramático que finalmente la mayoría de los discursos, tanto de los parlamentarios que van a ir a reelección como de los que van a candidato al presidente de la República, muchas veces ni siquiera reflejan lo que ellos piensan y lo que saben, porque están asesorados por técnicos, sino que simplemente están hechas para agradar a la galería y para ganar el voto fácil y para conservar la pega en el fondo.
lo encuentro dramático, si tú me lo dices, te lo digo así. Y yo también. Ahora, también digamos las cosas por su nombre. Este país, la influencia de los técnicos en los gobiernos, al menos por 25 años, tal vez 30, fue muy buena. Fue muy, no digo muy buena, hubo mucha influencia. Desde el estallido social hay un cuestionamiento a todo lo que hizo, y los que estamos, y toda la élite está cuestionada, toda la élite de cualquier tipo de institución, y ciertamente la élite técnica cae en ese rubro. Entonces, por ejemplo, muchos técnicos me han felicitado y todo demás, pero no lo han hecho en público. O sea, me han dado un WhatsApp. O sea, yo creo que se tiene que crear un clima en esto para que algún político diga: yo puedo ganar votos si luzco responsable. O sea, la responsabilidad todavía no es visto como algo ganadora. Claro, y efectivamente a quienes los más denostados han sido los técnicos. Se dice, los técnicos no tienen calle, los técnicos no conocen la realidad que la conocemos nosotros, nuestros electores, etcétera. Eso está bien. No, pasamos de que los técnicos y los economistas eran los hechiceros de la tribu, ahora son verdaderamente, son los más denostados y los menos consultados, por decirlo así. Lo mismo. Hay un artículo, han salido varios artículos sobre los programas de los candidatos presidenciales, pero particularmente sobre el programa de Gabriel Boric. Apareció un artículo de René Cortázar en el Mercurio, no sé si lo leíste, que dice que el programa de Boric es el camino al estancamiento. Y un artículo que me llamó la atención de Ignacio Walker, en que dice un nuevo caso de desarrollo frustrado del programa de Gabriel Boric, recordando la frase de Aníbal Pinto, el libro de Aníbal Pinto, connotado economista socialista, que a fines de los años 50 escribió Chile un caso de desarrollo frustrado. No sé si te has pegado una miradita, por lo menos por arriba, de los programas de los candidatos. ¿Coinciden con este diagnóstico de Ignacio Walker y de René Cortázar? Mira, sí, en general coincido. Creo que, déjame dar otra manera de ponerlo, y una cita a Aníbal Pinto. Aníbal Pinto, muchos años atrás, dijo: todos quisiéramos tener el nivel de equidad de Suecia, pero no se tiene el nivel de equidad de Suecia sin el nivel de productividad de Suecia. Claro. Yo encuentro, y esto es el comentario que quiero hacer, que los programas, ciertamente la parte que se difunde sobre los programas, enfatizan la equidad. Y uno escucha muy pocas cosas que aumenten la productividad. Y yo creo que ese es un problema. Ahora, es cierto que uno no gana una elección anunciando qué va a hacer por la productividad, pero ciertamente para gobernar vas a necesitar cosas para elevar la productividad, porque si no, el país va a ir a un desarrollo frustrado como el que anunció Aníbal Pinto. ¿Y tú eres optimista o pesimista en este punto? Mira, yo en general soy optimista, y he estado con la idea de que, a mi modo de ver, el pensamiento socialdemócrata ha desaparecido del ámbito de discusión. Tal vez el país necesita un gobierno de izquierda, de Boric, que cumpla dos funciones. Uno, si yo tengo la razón, o Cortázar tiene la razón, va a ser bastante frustrante los resultados. O sea, yo comparto con él casi todas las medidas que anuncia son medidas que van a reducir la inversión, no incrementar la inversión, salvo la pública. Y eso va a ser malo para el país. Pero una de las virtudes es que nos vacunemos contra esos excesos. O sea, estamos en un momento, yo diría, desde el estallido, donde las aspiraciones son los que mandan. Yo creo mucho en los sueños, pero creo que hay una responsabilidad de aterrizar los sueños, tener los pies sobre la tierra. Y esa tensión yo creo que se cortó.
desde el estallido, yo diría, en adelante, y estos programas tienden a reflejarlo, estamos casi pura aspiración, puro sueño. Ahora yo y tal vez la manera de vacunarnos es que el sueño gobierne. Algunos amigos me dicen, no, pero eso es lo mismo como la UP. Yo, bueno, no creo que Boric en alguna medida va a ser como la UP. O sea, bueno, tal vez eso ayude a que vuelva a reconstruirse un pensamiento y posturas socialdemócratas, de donde al menos yo me siento identificado, y que estén dispuestos a ponerlo en la palestra pública. En este momento no la encuentro. Ahora, muchos dicen, he escuchado a algunos decir que claro, esto no nos va a llevar a Venezuela, pero nos puede llevar a Argentina, es decir, a una especie de lenta agonía y lenta decadencia, que también es terrible. Sí. Yo creo que esa es la postura de muchos, o sea, creo que el artículo de René es eso. Yo pienso que hay ese riesgo. O sea, Argentina no Venezuela, ¿no? El argentino de Alberto Fernández de ninguna manera es Venezuela. Pero si esa manera de hacer política perdura en el tiempo, vamos a hacer Argentina no por 4 años, sino por largo tiempo. Mi esperanza es que si eso fuera el caso, el gobierno que sucedería a Boric sería un gobierno socialdemócrata, o sea, volvería a haber sueños, pero con los pies sobre la tierra. Volvería a haber equidad, pero con productividad también. Querido Joseph, yo te agradezco muchísimo este paseo esta tarde de jueves por el jardín. Acabamos de conversar y comentar el cuento El traje nuevo del emperador, pero en clave económica y en relación a los bonos del IFE con Joseph Ramos, académico de la Chile, exdecano de la Facultad de Economía. Recordarles que nos acompaña Vida Cámara con sus seguros de vida, búsquenlos en vidacámara.cl, y también recordarles que los lunes seguimos conversando con los profesores de Chile desde Arica a Punta Arenas, acompañados por Fundación Irarrázaval. Joseph, muchas gracias por haberme seguido esta conversación y haber seguido el juego que tú mismo pusiste, el cuento de Hans Christian Andersen. Pues sensacional, sí. Te mando un abrazo muy grande y muy buenas tardes. A ti, Cristian. Chao. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en Pauta a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Y no se olviden, como dijo Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.